La actualización 5.0 ha llegado hace unos días a MK Mobile, la cual nos trajo con ella muchas cosas nuevas, entre ellas un esperado nuevo modo de juego, nuevos personajes y muchas otras cosas. Así que en este video vamos a ver todo lo nuevo, incluido lo que tendremos en un futuro. Pero antes te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal por si no lo estás todavía, es gratis y me apoya un montón. También te puedes unir a mi Discord, por ahí hago bastantes cosas, así que sentite libre de unirte. El link está debajo en la descripción. Ahora, sin nada más que decir, vamos con este video. En este video vamos a hablar de todo lo que trae la actualización 5.0 de Mortal Kombat Mobile, dividiendo este video en varias secciones, así que sentite libre de adelantar a la parte que quieras escuchar, o bueno, si querés saber absolutamente todo, te puedes ver el video hasta el final, que también se agradece. Pero bueno, vamos a comenzar. Como primera y obvia cosa que tenemos son los nuevos personajes. En esta actualización contamos con el nuevo, o debería decir nueva, personaje de diamante, que es Sonya Blade película clásica. Y como el nombre dice, tiene la skin de Sonya de la película de 1995. Con esta Sonya, el equipo película clásica estaría ya por fin completo, formado por Raiden, Johnny y Sonya película clásica. Igual que con Johnny película clásica, esta Sonya se va a poder conseguir de manera gratuita en las próximas torres que veremos más adelante. Para sorpresa de todos, también en un pack de almas, tal parece ser que este nuevo equipo de desarrolladores sí sabe hacer las cosas bien. Ahora con su gameplay, esta tiene una pasiva bastante parecida a la de Johnny película clásica, ya que tenés varios combos especiales que tenés que memorizar para poder ejecutarlos, pero con la diferencia de que los puedes amplificar con movimientos adicionales. Como pasiva de equipo, mientras Sonya esté viva hace que Raiden aplique ceguera con el primer ataque, y si hay un Johnny en el equipo, Sonya obtiene escudo con la secuencia de combo amplificada de golpe de derribo de pierna. Mirando su estilo de pelea, esta Sonya es bastante rápida, tiene buenos ataques especiales, así que dentro de todo es una personaje bastante buena y entretenida de jugar. Y el personaje de oro oculto de esta actualización, tal como predije, es Rain Sangre Edeniana. Mi sincera opinión, este personaje es totalmente superior a Sonya película clásica, tanto por el diseño como por su gameplay. Este personaje, al igual que como Kitana Sangre Edeniana, tendría que salir 2 meses después de la actualización, pero como pasa siempre con estos personajes de oro, ya está metido en el juego, por lo que lo podemos encontrar en batallas de la cripta. Así que si tenés un Shang Tsung MK11 y te lo encontrás, te puedes transformar en él y probarlo antes de que salga. La pasiva de este Rain hace que obtenga el efecto de poder de la marea por cada oponente que esté afectado por empapado. Poder de la marea hace básicamente que los ataques especiales tengan daño adicional. También tiene una habilidad especial que se puede activar cada 7 segundos llamada marea baja. Por cada compañero sangreñana, este tiempo se baja a 1 segundo. Esta habilidad, cuando se usa, aplica miedo y empapado al enemigo. Este Rain también puede aplicar empapado con sus combos básicos. Como pasiva de equipo, Rain añade a sus compañeros del mundo exterior relámpagos en sus finalizadores de combo, infligiendo daño adicional. No sé ustedes, pero creo que en todo lo visual este Rain es sin duda mi favorito. En esta actualización, los personajes no fueron el principal centro de atención, sino que se implementó después de casi 3 años un nuevo modo de juego, así que conozcamos a la cripta. Cripta es el nuevo modo de juego que nos trajo MK Mobile. En este modo de juego, disponible para las personas que sean nivel 25, tenemos la posibilidad de entrar a la llamada cripta con 3 de nuestros personajes, donde encontraremos un mapa totalmente generado aleatoriamente. Por lo que si jugás 3 veces, los mapas en donde juegues van a ser los 3 distintos. En este mapa iremos explorando los alrededores, encontrándonos de camino tesoros como cofres que nos dan consumibles de la cripta. Cuales tenemos consumibles que nos devuelven la vida, consumibles que nos aumentan la vida máxima, que nos aumentan la fuerza, que nos reviven por si alguno de nuestros personajes se muere, o que nos da energía por si los personajes después de completar una cripta se agotan. También nos podemos encontrar lápidas de diferentes rarezas, los cuales nos irán dando corazones de la cripta. Estos corazones después se pueden intercambiar en la tienda por personajes tanto de oro como de diamante, o en equipamiento en los cuales te puedes comprar la Brutality de Quan Chi y la Friendship de Shang Tsung. Pero hay que tener cuidado, porque en la cripta de camino te puedes encontrar con equipos enemigos, los cuales te vas a tener que enfrentar si querés pasar por ese camino. Dependiendo de la dificultad de la cripta, los enemigos irán siendo o más débiles o más fuertes. También te puedes fijar en los iconos de los jefes. Por ejemplo, este bronce suelen ser bastante más sencillos, pero los que tienen varias púas suelen ser bastante más complicados. Estos jefes también te pueden soltar cosas como equipamiento, consumibles o personajes.
Para completar una cripta debes pasarte todos los pisos que hay, dependiendo de la dificultad va a haber más pisos, y llegar al jefe final para poder derrotarlo y escapar exitosamente con todo lo que agarraste. Otra cosa más a tener en cuenta es que solo puedes completar 2 criptas al día. Si te excedes, para hacer otra tenés que usar llaves de la cripta. Las puedes conseguir simplemente viendo anuncios en el pase de batalla o comprándolas por dinero en la tienda. No lo hagas porque están muy caras. En mi opinión, si farmeas y sos de lo que juegan mucho al día, la cripta te va a permitir conseguir varios personajes de diamante y mucho equipamiento. Lo siguiente que tenemos en esta actualización son los pases de combate. En esta actualización llegó para uno de los mejores personajes de oro del juego, Johnny Copa Combat. Me preguntan si vale la pena comprar el pase, yo te diría que sí, si obviamente tenés a tu Johnny Cage Copa Combat a fusión X y tenés su Brutality, porque es para lo que sirve obviamente la ascensión de oro, para que pueda hacer la Brutality. Si no, si simplemente querés que tu Johnny Cage tenga un poco más de estadísticas, también te conviene. Este sería el diseño que tiene Johnny al ser ascendido y la verdad que está bastante fachero. Pero acá no acaba la cosa, porque el segundo pase de combate ya está filtrado y va a ser para Afligida Kitana. De hecho, en el apartado donde puedes personalizar tu icono y tu estandarte de guerra, acá sale el pase de combate de Kitana Afligida. Igual que con Johnny, si lo tenés al X y la querés ascender, completá su pase, o si solamente lo querés ascender para que tenga más estadísticas o porque se ve fachera, también es una opción válida. Esta actualización, ya como viene haciendo de la 4.0, también vamos a obtener un nuevo desafío. Pero no solo un desafío, sino que 2 nuevos desafíos van a ser agregados a MK Mobile. El primer desafío nuevo va a ser, como ya tocaba, para Noob Saibot Clásico. Un personaje muy divertido de jugar más que nada, con una pasiva muy útil y que dentro de todo es un personaje muy bueno. El requisito principal para este desafío no es nada del otro mundo, así que es accesible para todas las personas, básicamente porque es tener cualquier Scorpion. Así que con este desafío más personas van a poder completar el desafío de Smoke Clásico porque requería a Noob Saibot Clásico. El otro desafío para esta actualización va a ser para nuestro viejito de oro Shang Tsung Clásico. Un personaje que vino junto al Joker en la 3.7, muy bien personaje de oro, muy divertido de jugar con su vacía que literalmente te puedes transformar en 7 personajes clásicos diferentes, así que muy bien por parte de este personaje. Y el requisito principal también es muy accesible para todas las personas porque se necesita a Johnny Cage. Hay muchos en este juego, hasta uno de plata. Así que eso sería todo por parte de los desafíos que en el futuro van a ir llegando cada vez más. El personaje que fue esta vez bendecido para tener un Brutality fue Quan Chi. Los equipamientos para realizar su Brutality se pueden encontrar principalmente en la cripta. Este Brutality la verdad que es digamos diferente a los demás, destaca un poco sobre los demás, así que me gustó bastante. La Friendship en este caso fue para Shang Tsung, que también se puede obtener de la cripta. Y siendo totalmente sincero, creo que es la peor hasta ahora visualmente. Literalmente en la pose final Shang Tsung parece que no tiene alma y da hasta un poco de miedo. Esperemos que en la siguiente actualización o pronto recibamos la mejor Friendship que hay, que es la de Jax sin duda. En esta actualización no tuvimos nueva torre como era de costumbre, sino que la cripta tal parecer que la reemplazó. No sé si lo de MK Mobile tiene el plan de que la cripta suplente a las torres nuevas y solamente tengamos torres repetidas desde ahora en adelante. Siendo este el caso, puede ser que por cada actualización tengamos 2 torres repetidas como principales torres. La próxima torre repetida que vamos a tener en esta actualización va a ser la torre del hechicero y va a llevar tanto la normal como la torre fatal. La torre normal del hechicero ya tendría que haber empezado a día de hoy porque empieza el 24 de julio y termina el 1 de septiembre. Y la torre fatal empieza el 28 de julio y termina el 24 de agosto. A algunos no les gustará esto porque la torre del hechicero ya vino como 4 veces ya como torre repetida y a algunos los premios no les interesan tanto. No te preocupes por eso porque esto cambió. Los premios tanto de la torre normal como de la torre fatal fueron cambiados. Ahora en la torre normal puedes obtener con más chance a Liu Kang clásico, Nightwolf, Cabanchi, Círculo de Sombras y Rain clásico. Mucho mejor que la anterior recompensa porque era un diamante aleatorio. Para la fatal, que es el mejor cambio para mí, ahora puedes obtener a Johnny película clásica, Liu Kang MK11, Raiden película clásica, Shang Tsung MK11 o Sindel MK11. Todos estos personajes son demasiado buenos y poder sí o sí tener la chance de alguno es increíble. Definitivamente mucho mejor que el anterior premio que había. Las batallas de la torre siguen siendo totalmente igual por si tienen dudas.
Si no es suficiente con la torre del hechicero y estas hermosas recompensas, también va a venir como otra torre repetida, la tan esperada torre edeniana, cual desde el bug donde las personas podían glitchar el juego y recibir muchísimas recompensas en tan solo horas nunca volvió a aparecer. No hay fecha concreta para esta torre, pero sí sabemos que va a regresar porque también le cambiaron la recompensa para ambas dificultades. Ahora la torre edeniana normal tiene de recompensa con una chance aumentada para Kitana, Injustice Sub-Zero, Scorpion, Demoníaco y el Joker. En mi opinión, sí es un poco mejor que la anterior recompensa. Para la fatal, que acá sí que es bastante mejor que la normal, va a estar ahora Fujin MK11, Johnny Película Clásica, Raiden Película Clásica, Rain MK11 y la nueva Sonya Película Clásica. Una locura de recompensas, la verdad, así que bastante bien por todo lo que vienen cambiando últimamente. Se nota que están yendo por un mejor camino. Ahora vamos con algo interesante, que son los nuevos packs de esta actualización. Vamos a ver la mayoría de los packs o los más interesantes que hay. Como pack separado, que como siempre son muchos, tenemos los dos packs para comprar a Sonya Película Clásica. Tenemos el pack de siempre de $10 por un 20% de que te toque a Sonya y un 80% de que te toque cualquier oro de juego, menos Rain Sangre de Ñana, que la verdad este pack no vale nada la pena. Porque básicamente esta Sonya se puede conseguir de múltiples formas gratuitas. Arriesgarte por un 20% de que te toque, creo que no sale nada rentable. Más sabiendo que este personaje en un futuro se va a poder conseguir aún más fácil que ahora. La colección vale $50 y te trae la Sonya Película Clásica más dos personajes de diamante aleatorios y el set de Brutality de Sonya. Este pack no está tan mal, es mejor que el anterior, pero como digo, esta Sonya se puede conseguir de forma gratuita, así que no vale la pena. Después tenemos los packs de Rain Sangre de Ñana, funcionan igual que el de Sonya. El primero es de $10 por un 20% de obtener a Rain, y la colección que trae por $30, que es obviamente más barato que la de Sonya. Este pack contiene, en vez del Brutality de Rain, dos personajes de oro y su carta especial, a Rain Sangre de Ñana y dos diamantes aleatorios. La verdad que está bastante bien. Pues tenemos seguramente uno de los packs más caros del juego, el cual por $100 te dan a los tres personajes película clásica, Johnny, Raiden y Sonya. También te dan sus brutalities. ¿Vale la pena? Yo creo que es un precio muy caro, pero como digo, si te lo puedes permitir y tienes las ganas de tenerlos a todos rapidito así con sus brutalities, este pack seguramente sea tu mejor opción. Ante último pack está este pack especial de la Torre de Ñana, también está uno de la Torre del Hechicero, pero ese sí que es una tremenda cagada. Este pack contiene un personaje de diamante asegurado, que pueden ser Rain MK11, Rain Clásico, Kitana Círculo de Sombras, Kitana Día de los Muertos o un personaje MK11 aleatorio por un 80%. Incluye también a un personaje de oro, que pueden ser Kitana o Rain Sangre de Ñana por un 20% total, o un personaje de oro aleatorio con un 80%. Además de 3 piezas aleatorias de la Torre de Ñana y 500 almas. No está tan mal, la verdad. El último pack de pago sería el pack de celebración de Mortal Kombat 1. Por $5 te dan 200 almas y 3 personajes de cualquier Liu Kang, Sub-Zero o Scorpion de diamante o de oro. Es un 8% de diamante y un 92% de oro, pero hay chances de que te pueden salir 3 personajes de oro, 2 de oro y un diamante, o si tenés muchísima suerte puede que te salgan 2 o los 3 personajes de diamante. Este pack la verdad que está medio raro. Y ahora pasando con los packs que no son de dinero, solo tenemos esta vez dos, uno de almas, que este pack a día de hoy ya salió, que es el pack de guerreros parentales. Pack totalmente increíble, que tenés más del 21% de que salga un diamante, donde te pueden salir la nueva Sonya Película Clásica, Johnny Película Clásica, Sindel MK11 y básicamente los personajes que sean padres por 450 almas. La verdad que muy buena oferta. Después tenemos un pack de regalo, sí, de regalo, que es el pack de celebración de Mortal Kombat 1. Tiene el mismo nombre que el pack de pago, pero este te lo dan como regalo. Este pack, según la descripción, sale el día del lanzamiento de MK1, que es el 19 de septiembre. Y contiene este pack un personaje de bronce gratis, nada mentira, un personaje de diamante aleatorio y 5 llaves para la cripta. Sería bueno que hubieran dado algo más, como tal vez un banner de MK1 o algo así cosmético, pero está bien, supongo. No me quejo por ese diamante gratis. Y finalmente tenemos las mejoras y cambios que tuvimos en esta actualización, así que rápidamente procederé a mencionar las más importantes o relevantes. Número 1, por fin pusieron MK Mobile a pantalla completa. Número 2, cambiaron la posición de cámara de las batallas y ahora se ve más lejos. Número 3, ahora los perjuicios y efectos buenos se diferencian por el color rojo o verde. Número 4, ahora los efectos tienen un temporizador que te indican cuánto tiempo durarán. Número 5, ahora cuando entramos al juego sale una nueva pantalla de carga que está bien chula. Número 6, ahora el anuncio final te puede dar llaves y consumibles de la cripta. Número 7, como ahora cuando matan a un compañero en MK11 no se va a poder bloquear más su ataque porque corre a la velocidad de Flash. Número 8, ahora los aturdimientos de los Scorpion duran menos tiempo, sino que no se puede hacer muy bien el loop de aturdimiento.
Número 9, según M como el, ya arreglaron uno de los errores más grandes del juego, el bug Open Fail o error al abrir. Número 10, arreglaron el bug Open Fail, pero ahora a las personas les aparece la falla por la conexión. Increíble. Número 11, ahora también te aparecen las estadísticas de los personajes cuando te tocan en un pack o en las torres. Número 12, se arregló el bug de aturmiento infinito de Johnny Cage Copa Combat que pasaba cuando intentabas escaparte. Número 13, le arreglaron el segundo ataque de Anupseo de Mechagoncey y ahora sí, cuando aplica la marca la muerte mata al enemigo sí o sí. Número 14, no sé, díganme en los comentarios si saben otra mejora oculta, bug o nerfeos. Muchas gracias. Pero bueno, así concluye este video. La verdad que esta actualización fue bastante buena, la verdad. El nuevo modo de juego sí que es algo que salvó a este juego, porque mucha gente ahora va a volver a farmear y a estar mucho tiempo conectado al juego. Y que seguramente esta fue una de las mejores actualizaciones que hemos tenido durante bastante tiempo. Díganme ustedes en los comentarios qué les parece en general esta actualización, si les gustó, les parece más o menos, si no les gustó o cualquier cosa. No se olviden de suscribirse si es que no lo están, ya saben que apoya muchísimo a que el canal crezca, así que se los agradecería un montón. Denle like al video si les gustó, únanse al Discord, el link está debajo en la descripción. Muchas gracias a todas las personas que se hicieron miembros del canal, como son Max por hacerse sombra y a Helio por hacerse ultra sombra. Muchas gracias por el apoyo. Bueno, sin nada más que decir, espero que tengan como siempre un buen día y nos vemos en el próximo video. Chao.